¿Alguna vez has escuchado que, en el Día de Muertos, hay una misteriosa conexión entre el mundo de los vivos y el de los espíritus de quienes partieron? Un día como hoy, en que la línea entre ambos mundos se desdibuja, un hombre se encuentra con unas enigmáticas figuras que parecen conocidas, dejando con ellas más preguntas que respuestas. En ese contexto, déjame contarte una historia. Durante la década de los 80, mis padres vivían en un pueblo muy pequeño, ubicado en la Sierra Alta de Guerrero. Como la mayoría de las personas del lugar se dedicaban a la agricultura, mi padre salía temprano al potrero donde trabajaba y por las tardes regresaba. A pesar de que el pueblo en el que vivían era muy pequeño, todos ellos respetaban las tradiciones, así que el Día de Muertos no era la excepción. Como en esa época mi madre estaba embarazada, mi padre procuraba regresar temprano del potrero, para así recoger algo de leña y agua del río, antes de que el sol se ocultara. La casa se hallaba a escasos 50 pasos del río, un cómodo trayecto a simple vista, no obstante, para recoger la leña caminaba un poco más. Esta la encontraba río arriba, donde había un claro con árboles caídos. En esta comunidad, había dos dichos que todos respetaban: no se corta leña, ni se trabaja en Viernes Santo, ni en Día de Muertos. Durante la madrugada del 2 de noviembre, mi madre comenzó a sentirse mal. Tenía fiebre y mareos. Mi padre, preocupado por esa situación, fue a buscar a doña Aurora, una señora que sabía de remedios, y vivía cerca de ellos. En cuanto mi padre llegó a su casa, comenzó a hablarle a gritos, para que saliera. Una vez lo hizo, le contó sobre los síntomas que tenía mi madre. Al momento, doña Aurora comenzó a reunir algunas hierbas, y terminando, salió rápidamente, para ir a revisar a mi madre. Al llegar a la casa, doña Aurora se fue directo a la cocina. Puso a hervir agua, y comenzó a poner las hierbas que llevaba. Sin embargo, cuando revisó la leña que tenían, miró a mi padre con preocupación, y le dijo que no iba a alcanzar, que necesitaría más leña, pues, el fuego estaría encendido prácticamente hasta el amanecer. Sin pensar en los dichos de que no se debe cortar leña en ese día, mi padre tomó su hacha, ensilló al burro y salió en dirección al río. Si bien era de madrugada, era una noche clara, de manera que llegó pronto al lugar donde cortaría la leña. El silencio del lugar se rompió abruptamente, cuando el sonido del hacha golpeando la madera resonó en todo el claro. En ese momento, mi padre notó una tenue neblina que se materializaba a ras de suelo, como si la propia tierra exhalara un aliento gélido y tenebroso. Sin tomar en cuenta nada de lo anterior, mi padre continuó con su labor, ajeno a las señales ominosas del entorno. Luego de un rato, cuando mi padre estaba acomodando la leña en el burro, comenzó a percibir voces susurrantes acercándose sigilosamente. Al principio, no le sorprendió que hubiera más personas en los alrededores, pero, a medida que se acercaban, se dio cuenta de que no reconocía ninguna de ellas. Movido por la curiosidad, caminó un poco en la dirección en la que escuchó los susurros. No avanzó mucho, cuando por el camino, y, entre las sombras, vio a varias mujeres caminando. Todas ellas parecían caminar encorvadas, llevando algo en sus brazos. Sin embargo, no se lograba distinguir qué era, además de que sus rostros estaban cubiertos por un rebozo que no permitía que mi padre las viera claramente. «Buenas madrugadas, buenas mujeres», les dijo mi padre, esperando que voltearan, para así saber quiénes eran. «Buenas madrugadas, Luchito». Ellas le contestaron amablemente. Pero, en ningún momento lo voltearon a ver, de frente. Por otra parte, mi padre se quedó pensando en que, tenía muchos años que nadie le decía así, solo cuando era niño se referían a él como Luchito. Intrigado por saber quiénes eran esas mujeres, dio un paso al frente. Sin embargo, un malestar súbito le heló los huesos, y un temor profundo se apoderó de él, cuando sintió una mano sujetándolo del hombro. «No te acerques más, aún no es tiempo de que recorras este camino. Regresa por tu leña, y llévala a casa. No vayas a voltear a verme, sigue derecho hasta la casa».
si te hablan en el camino, no vayas a voltear o te van a llevar. Era una voz profunda y solemne, y que, contraria a las demás que había escuchado, ésta se le hacía totalmente conocida. Mi padre estaba seguro de que era la voz de su padrino. Pero, él había muerto hacía ya varios años. No tenía ninguna lógica haberlo escuchado tan claramente. El terror invadió a mi padre, quien en ese momento sin voltear, se dirigió al burro que ya estaba cargado, y tomó el camino de regreso. Apenas avanzó algunos metros, se dio cuenta de que no iba solo. A su lado iban caminando varias personas, todas iban igual que las mujeres que vio con anterioridad. La única diferencia era que, esta vez había hombres, mujeres y hasta ancianos, todos susurrando palabras ininteligibles. Mi padre iba rodeado de todos estos viajantes misteriosos, pensando en las palabras que le había dicho su difunto padrino. Con esto en mente, trató de apresurar el paso, para llegar a casa pronto. De repente, escuchó una voz en medio de toda la procesión que iba a su lado. «Luchito, ven, ayúdame a llevar esto». Era una voz femenina. A mi padre se le hizo familiar, pero, haciendo caso a lo que había escuchado, la ignoró. «Luchito, ven». Era la misma voz. En ese instante, el miedo se apoderó de mi padre, quien, a partir de ese momento, cerró los ojos y se dejó guiar por el burro que llevaba la leña. En cuanto lo hizo, comenzó a poner atención a los susurros que todos esos marchantes iban dando. Lo que decían parecía un rezo. Sin embargo, había algo diferente, algo que, hasta la fecha, mi padre no puede explicar. En cuanto mi padre sintió que ya iban a llegar, abrió los ojos, dándose cuenta de que ya estaban solos el burro y él. Una vez llegaron a casa, se encontró con doña Aurora, quien al verlo con un rostro pálido y desencajado, no tardó en preguntarle qué había pasado o qué había visto. Él, con la voz aún temblorosa, le contó todo lo ocurrido. Luego de escucharlo, doña Aurora le dijo que quizá por eso es por lo que se dice que, en Día de Muertos y en Semana Santa no se debe cortar leña ni trabajar. Hoy en día han pasado muchos años, y mi padre no sabe por qué escuchó la voz de su padrino, ni por qué le advirtió que no fuera a voltear si le hablaban por el camino. Además, la duda queda en el aire, de por qué las mujeres que vio primero, se refirieron a él como Luchito. Esto siempre ha sido y posiblemente siempre será un misterio en nuestra familia. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Yo te leo. Sin más, nos vemos más adelante, con una nueva historia.